Sí, porque los seres humanos podemos llegar a vivir experiencias espirituales, ¿sí? Manteniendo más bien una vida ascética. Significaría una vida, digamos, en virtud, pero también en corrección. Entonces, cuando estamos en ese momento de corregirnos, es cuando estamos, digamos, dejando los placeres de lado, todo el hedonismo lo estamos dejando, estamos más bien viviendo vidas más meditativas, entonces es ahí cuando nosotros podemos ir alcanzando también experiencias espirituales sin tener que llenar nuestros cuerpos de sustancias que pueden intoxicarlo. ¿Sí? Y sin tener que estar en estas prácticas así como las orgías y este tipo de prácticas que más bien tienden a denigrar al ser humano, ¿sí? En vez de como que resaltar su virtud. Esos serían como los aspectos más importantes de Dionisios, porque en su mitología han de encontrar muchas historias, aquellos que quieran profundizar, ¿ok? Yo he tratado de escoger aquellos puntos positivos, ¿sí? Y también identificar, ¿sí? Aquello que sería como la sombra de Dionisios, porque no queremos la sombra de Dionisios en nuestra vida, obviamente, ¿sí? Este arquetipo de Dionisios es muy sencillo de identificar. Sí, a Dionisios le gustaba que en todas estas fiestas que realizaba se tocase una música y se llama la música dionisiaca. Esta música es muy diferente a la música que creaba Apolo, por ejemplo, ¿ya? La diferencia es que esta música dionisiaca lo que hacía era estimular, vamos a decir, los chakras bajos. Nuestros chakras bajos serían el primero, el segundo y el tercer chakra, que sería el chakra sacro, ya el que está a la altura de la espina dorsal en la parte de abajo, el del vientre bajo y el del abdomen, del estómago, ya serían los tres chakras bajos. Y cuando están desalineados, están relacionados con lo que sería el hedonismo, ¿sí? Están relacionados con el entregarse a ese placer, están relacionados con ese desorden que se crea, ¿sí? Entonces era esta música así que como que vamos a decir, alborotaba las pasiones de las personas, ¿sí? Ahora nosotros podemos encontrar esta música reflejada, por ejemplo, en el reggaetón, en ese tipo de música así que igual tiene esa característica de vibrar, vamos a decir así, a la par de los chakras bajos, entonces como que los estimula, ¿ya? Mientras que la música que creaba Apolo era música que vibraba con los chakras altos, comenzando desde el corazón hacia arriba, ¿sí? Entonces estimulaba más bien las facultades del amor en la persona, estimulaba la percepción de la belleza, ¿sí? Estimulaba, por ejemplo, como que la creatividad, pero en ideas, ¿sí? Así, ay, que me gustaría hacer esto, lo otro, creaba belleza y armonía en el ser humano. Mientras que cuando se estimulan los chakras bajos, lo que se crea más bien es ese desorden, sí, es ese hedonismo, es la ilusión, sí, como que de entregarse a cosas que podrían ser, que pueden ser placenteras si uno tiene como que esos recuerdos, pero no te da más que eso, ¿sí? Y obviamente lo que Dionisios buscaba, ¿sí? O lo que las personas que seguían su culto buscaban, eran como que estas experiencias, digamos, más espirituales, ¿sí? Como que sentir esa trascendencia. Pero obviamente va a ser difícil sentir la trascendencia cuando uno está atascado en los chakras bajos. Sí, también sería como una parte más animal del ser humano y es por eso es que se creaban estas orgías y había todo tipo de comida y vino, entonces como que se estaba resaltando esa naturaleza más animalística del ser humano. Y podemos decir que esto, digamos, este camino no nos está llevando a un camino de virtud. Entonces hay que hacer mucha atención cuando nosotros estamos como que frente a esto, porque a veces es parte de la sociedad, ¿sí? Ir como que a compartir, pero es importante saber cuándo poner el límite, ¿sí? Porque un camino de virtud más bien nos llevaría a buscar experiencias, como les decía, espirituales, pero a través de una pureza del cuerpo,
no a través de ensuciar el cuerpo o como que contaminarlo con comida y alcohol, más bien mantenerlo limpio, en amor, centrado, en armonía, porque eso es lo que nos permite a nosotros más bien acceder, digamos, a niveles más superiores de conciencia, ¿sí? Más, y nos permite llegar más hacia niveles espirituales. ¿M? Entonces, ya he hablado, digamos, como que reconocer un poco dónde está, digamos, este arquetipo, ¿sí? En todo ese tipo de, como que de grupos de personas a las que les gusta la fiesta, ¿sí? Y les gusta ese tipo de actividades. Y en la vida diaria yo les voy a contar una experiencia que viví que está relacionada con la ilusión, que también podríamos equipararlo con el arquetipo de Dionisios. Me sucedió que yo me enamoré de una persona, ¿sí? Em, yo a esta persona la conocí porque él como que em, era una persona que realizaba terapias, ¿ya? Y realizaba terapias con cristales y a mí como que todo ese mundo, claro que me llamaba la atención. Y esta era una persona muy carismática, era físicamente muy simpático, ya muchas mujeres así como que hablaban de él, etcétera. Y cuando yo lo conocí, él tenía como una actitud conmigo un poco diferente, ¿ya? Y eso hacía que yo me confundiese, ¿ya? Por ejemplo, cuando me saludaba, me abrazaba mucho tiempo, o sea, como unos 5 minutos, ¿ya? Y a mí eso me llamaba la atención, ¿por qué me está abrazando tanto tiempo? O sea, incluso yo ya como que le hacía esta señal de, oye, ya, como que ya debes dejar de abrazarme, ¿no? Pero él como que me abrazaba mucho y yo decía, pero ¿por qué me abraza? Así, así comencé, ¿sí? Como que a preguntarme, ¿qué pasa? Y después, cuando yo me compraba, digamos, los cristalitos, él siempre hacía como un regalito. Era una actitud muy bonita, así de decir, te hago un regalito, ¿sí? Porque has comprado esto y pues como que se notaba también como que esa mi afinidad, digamos, ¿sí? Por esta parte así más espiritual, ¿sí? Y pues me hizo en una ocasión un regalito que era un cristal que tenía que ver con el amor. Y yo así me preguntaba, pero el amor, ¿por qué me habrá regalado esto? ¿Sí? Me preguntaba así, ese tipo de cosas. Y cada vez que como que trataba conmigo, era una persona muy cordial, siempre así muy ética, digamos así muy profesional, ¿sí? Y también yo fui a hacer terapia. Lo bonito, digamos, de un buen terapeuta, digamos así, vamos a llamarle holístico, ya, de este tipo de personas que realizan estas terapias así un poco diferentes, era que normalmente un buen terapeuta es como holístico en el sentido de que te trata todo, ¿sí? Te mira, como que te analiza, te pregunta cosas, ¿verdad? Pero es como que todas las áreas de la vida, así como todos los ámbitos, porque estos terapeutas normalmente trabajan a nivel energético, ¿sí? Entonces, a nivel energético no existe como una separación tan clara de las cosas, como cuando, digamos, vas a un psicólogo y le dices, hablemos sobre la vida amorosa, hablemos sobre la vida laboral, hablemos sobre la vida de familia, digamos así. Un terapeuta holístico como que todas esas áreas las ve como en uno, ¿ya? Entonces, cuando yo iba a las terapias, sí, bueno, no fui a muchas terapias, ya fueron como un par de terapias, pero cuando yo le estaba queriendo contar sobre la pareja, porque siempre, sí, es parte de la terapia, ¿cierto? Él siempre me decía, no quiero escuchar, o se ponía como que diferente cuando yo le comenzaba a hablar, porque en una ocasión me acuerdo que yo le conté sobre que por algún motivo era una época en donde varios hombres como que me daban atención, o sea, como que yo salía a la calle y varios se me acercaban y me querían conocer o me buscaban de alguna forma, o sea, fue una época medio rara ya.
Y entonces yo le estaba contando, sí, ay, no, y me pasó esto, y me, así, y se pone nervioso, o sea, así como que, ay, no, esto no tiene que estar pasando, parecía algo así, ¿ya? También hay que entender que en este tipo de, de relaciones así como que ilusorias, em, y en este arquetipo también hay cosas subjetivas, ¿sí? Que nosotros podemos estar entendiendo algo de una manera y puede ser diferente, ¿ya? Puede que la otra persona se haya puesto así por alguna otra razón, pero obviamente yo les estoy contando cómo lo percibí yo, ¿ok? Entonces, sucedió eso y pues yo así como que pensaba ya que yo estaba viviendo todas las señales de que también algo podía suceder con esta persona, ¿sí? Pero yo nunca me había atrevido como que a preguntarle de su vida amorosa o qué pasa, ¿sí? Pero él siempre hacía como que, ay, sería bueno que vayamos a tomar un café y etcétera. Y yo le decía cosas como que a mí me gustaría hacer amigos o amistad y me decía, sí, me puedes preguntar lo que gustes, lo que necesites, así, o sea, era una persona muy cordial conmigo. Entonces yo pensé, sí, que también estaba interesado en mí y me enamoré de esa ilusión, ¿ya? Porque obviamente como que me gustaba la persona, digamos, que él representaba en ese momento, ¿ya? Y pues cuando nos encontrábamos siempre eran como estos abrazos así súper largos y yo me fijaba, digamos, en todo el resto de las otras personas, si las abrazaba de la misma manera y no les abrazaba así, o sea, yo decía, pero porque aquí hay otras chicas, ¿por qué no les abraza igual así los 5 minutos que me abraza a mí? Ese tipo de cosas me ponía a pensar ya. Y llegó un momento en el que pues él me decía, ay, que sería bueno ir a tomar un café y no íbamos a tomar un café nunca.